El científico, aventurero y etnógrafo noruego Thor Heyerdahl sostenía la hipótesis de que los habitantes de la Polinesia, donde él vivió durante una década, eran descendientes directos de los habitantes del este, de Sudamérica, y no del oeste, de Asia, como todos creían. Con un estudio detallado de los vientos, las corrientes marítimas y convencido de su teoría, se propuso demostrar que utilizando solo las fuerzas naturales del Pacífico, se podía ir de la costa del continente latinoamericano hasta las islas polinesias. Para ello, ideó construir una balsa con la cual acometer tal teoría. Heyerdahl bautizó su nave con el nombre polinesio de Kon-Tiki, al descubrir que en ciertas regiones de Oceanía se adoraba al mismo dios solar que las antiguas culturas preincaicas, al que llamaban Kon-Tiki Viracocha. Esa coincidencia le llevó a pensar que no solamente los europeos podían haber llegado a los archipiélagos del Pacífico, sino que también pudieron haberlo hecho los indígenas del Perú. Ante estas especulaciones, un grupo de antropólogos puso en tela de juicio las ideas de Heyerdahl y retaron al explorador a que demostrara tal afirmación. Thor Heyerdahl aceptó el reto de la comunidad científica que afirmaba que era imposible llegar a la Polinesia cruzando el Océano Pacífico y partió a bordo de una balsa de madera rumbo a los mares del sur, así que separan ambos puntos en el Océano Pacífico. La balsa, la Kon-Tiki, en el nombre del mítico antepasado de los polinesios que vino del este y que debía su nombre al dios solar que los incas expulsaron tras una batalla, según la leyenda, en las orillas del lago Titicaca. Esa balsa fue construida a imitación de las usadas y la fuerza de los vientos alisios que se mantienen en dirección este-oeste por efecto de la rotación de la Tierra. Los tripulantes llevaban, eso sí, algunas ayudas como relojes, mapas, de tal suerte que el 28 de abril de 1947, a bordo de la famosa balsa, Thor Heyerdahl partió del puerto peruano del Callao rumbo a los mares del sur en compañía de 5 tripulantes y un loro. Esta hazaña tiene tanto de científica como de temeraria. Incluso algunos la juzgaron de infantil. Sin embargo, Thor Heyerdahl puso buena atención a todo el proceso de forma meticulosa, con el objetivo de intentar demostrar los indicios de una migración humana a través del Pacífico, desde el oeste hasta el oeste. Para ello, puso rumbo a Perú para construir la misma embarcación con las técnicas y materiales que habrían podido utilizar los indígenas precolombinos. Luego, reunió a un grupo de 6 expedicionarios, entre ellos un cámara de cine, para su propósito, zarpar desde el Callao para llegar a la Polinesia con una embarcación arrastrada por los vientos y las corrientes oceánicas. Para llevar a cabo su aventura, Heyerdahl reclutó pues a 5 tripulantes, cada uno experto en un área concreta, antes de emprender la aventura. El equipo puso rumbo a Ecuador en busca de la madera que usaría para la construcción de la balsa y desde allí viajó a Perú, donde se fabricaría para las funciones de coordinación entre la expedición y tierra firme. Heyerdahl contó con la inestimable ayuda de Gerd Boll, que entonces trabajaba en la embajada noruega en los Estados Unidos. La legación diplomática
estuvo dispuesta desde el primer momento a asumir esa tarea, convirtiéndose de hecho en el 7º miembro de la expedición. Varios expertos afirmaron que la balsa, construida con 9 troncos de 13.7 metros de largo y 60 centímetros de diámetro, unidos entre sí con lazos de cáñamo y con otros troncos unidos transversalmente de 5.5 metros de longitud y 30 centímetros de diámetro, se desintegraría antes de llegar a su destino. La expedición de Heyerdahl fue financiada con préstamos y además recibió donaciones del ejército de Estados Unidos en forma de comida enlatada, sacos de dormir y diversos instrumentos de radio y medición. Las peripecias fueron innumerables en los 101 días de viaje con el océano como único escenario. La Kon-Tiki y su brava tripulación afrontaron 2 fuertes tormentas que la balsa resistió perfectamente. La expedición cargaba con todos los alimentos necesarios desde frutos, cocos, plantas y agua, y estaba preparada para capturar pescado como fuente de proteínas. Soportaron tormentas, tuvieron que pescar y arriar a bordo con tiburones, e incluso les cayó sobre la balsa un pez de las profundidades oceánicas, Gempilus serpens, que descubrieron que de noche sube a la superficie. Tras 97 días de navegación, llegaron a la isla de Angatau, pero la corriente les impidió tocar tierra hasta 4 días más tarde, cuando la Kon-Tiki arribó al atolón de Raroya. En toda la tripulación llegó a tierra sana y salva. Lamentablemente, las pruebas genéticas modernas demuestran que su teoría, por lo que a aspectos antropológicos concierne, no era un medio de unión entre las mismas. Él mismo, en el apéndice de su libro sobre la expedición de la Kon-Tiki, admite: mi teoría racial no ha quedado demostrada irrefutablemente por el éxito de la expedición del Kon-Tiki, pero sí que demostramos que una balsa sudamericana permite a los pueblos primitivos ser capaces de emprender largos viajes oceánicos. La distancia no es el factor determinante en el caso de las migraciones oceánicas. Esta gesta de las expediciones científicas del siglo XX tuvo lugar en 1947 y el relato de la misma se convirtió en un bestseller de ensayo juvenil, todavía disponible en lengua castellana bajo el título La expedición de la Kon-Tiki, publicado por Editorial Juventud, y existe también un DVD en un documental de 67 minutos que ganó un Oscar en la categoría de Mejor Documental en el año de 1951. Para 1948, Thor Heyerdahl publicó un libro en el que relataba su gran aventura titulado La expedición Kon-Tiki, que fue traducido a más de 70 idiomas, y en 1950 el noruego hizo ese documental basado en las grabaciones del viaje, por el que ganó un Oscar al año siguiente. Posteriormente, en 2012, los directores Joachim Ronning y Espen Sandberg recrearon el viaje de la Kon-Tiki en la película que lleva el mismo nombre. El Kon-Tiki Museum de Oslo ofrece la posibilidad de sumergirse en la expedición que llevó a cabo Thor Heyerdahl en 1947, la primera de muchas otras que el explorador realizó más adelante: Maldivas, Galápagos, Isla de Pascua, etc. De todas ellas se puede ver una pequeña muestra en el museo, pero también se percibe una muestra del valor humano, una muestra de la voluntad humana y una muestra de creer, seguir y alcanzar los sueños.